Bueno, pues buenos días, ya son las 8 de la mañana, profesores y compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión del caso clínico del día de hoy. Agradezco a la profesora asesora, la doctora Hilda Hernández Sánchez, y yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. En cuanto a los datos de identificación del paciente, eh, por sus siglas JTG, de 43 años de edad, masculino, con estado civil casado, religión, testigo de Jehová, y él acudió a la consulta por voluntad propia. De escolaridad secundaria, ocupación era empleado, la verdad en el expediente no especificaban a qué se dedicaba específicamente. Nacido en Monterrey y radicado en Pesquería, Nuevo León. La fecha de la consulta a la cual acudió fue el 31 de julio del año 2020. En cuanto a sus antecedentes familiares, todos estaban negados, y los antecedentes personales patológicos refería que 5 años previos a la consulta le habían realizado una tomografía de senos paranasales y le diagnosticaron poliposis nasal, por lo cual realizaron un procedimiento quirúrgico. Negaba tabaquismo y negaba consumo de alcohol y de drogas. Y en cuanto a antecedentes alérgicos, refería que con la ingesta del naproxeno presentaba prurito. Los alimentos, alergias alimentarias estaban negadas, fracturas negadas y transfusiones negadas. En cuanto a sus antecedentes atópicos, personales no refería y familiares tampoco. En sus antecedentes personales no patológicos, en relación a los intramuros, en cuanto a su vivienda, él vivía en una zona semiurbana con todos los servicios. Tenía de mascotas un perro y 3 gatos, y estos vivían fuera de la casa. Tenía cortinas, no tenía alfombras, no especificaban en el expediente la limpieza de estos, y no refería tampoco humedad, y que sí había presencia de polvo. El colchón tenía 5 años y el aseo de sábanas la realizaba cada semana. En cuanto a los extramuros, tenía cerca arroyos, tenía parques y no refería a fábricas. El motivo de la consulta de él fue rinitis crónica. Y en cuanto a la enfermedad actual, inició 10 años previos al acudir a la consulta, en donde al comenzar a trabajar en una fundidora, inició con gripas a repetición. Refería a síntomas caracterizados por congestión, estornudos, prurito nasal y rinorrea, y estos mejoraban parcialmente con la ingesta de ciertos antigripales, que tampoco fueron especificados, pero que posteriormente recurrían al suspenderlos. Él acudió al IMSS 5 años previos al acudir aquí, en donde le realizaron una tomografía de senos paranasales y le indicaron un procedimiento quirúrgico. Él desconoce el diagnóstico de ese momento y también desconocía el tipo de procedimiento que le habían realizado. Acudió con un alergólogo particular, quien le realizó pruebas cutáneas, resultando positivas. Sin embargo, desconocemos el reporte de las mismas, por lo que inició con inmunoterapia subcutánea, pero por motivos económicos solamente pudo aplicarlas durante 2 meses. Tras lo antes mencionado, empezó a aplicarse glucocorticoides intramusculares al menos 3 veces por año sin mejoría de sus síntomas, y fue enviado por el médico de su trabajo a la consulta de aquí del servicio de alergias. En cuanto a la evaluación de sus síntomas a nivel nasal, él refería prurito un día a la semana, y lo que era congestión, rinorrea y estornudos, pues todos los días. A nivel de sus síntomas sinusales, tenía cefalea, plenitud facial, hiposmia, aclaramiento, halitosis y ronquera los 7 días de la semana, y no refería a disgeusia. Oculares, bronquiales y síntomas en piel eran negados. Llegó con presión arterial de 120/90, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, pesaba 78 kilos y medía 1,56. En cuanto a la exploración física del hábitus exterior, la edad aparente de él era relacionada con la edad cronológica, se encontraba alerta, orientado y era cooperador. En cuanto a la cabeza, tenía ojos simétricos, la otoscopía estaba normal, la orofaringe sin descarga. En la rinoscopía presentaba pólipos grisáceos
En el cornete medio eran bilaterales y tenían una hipertrofia del 70% con la mucosa eritematosa y presencia de abundante moco. A nivel del tórax no tenía ninguna alteración y a nivel de piel y anexos tampoco tenía ninguna alteración. Aquí en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica realizamos unas pruebas el día 31 de junio del año 2020, las cuales se encontraban negativas y no se documentó la realización de una prueba intradérmica. Se catalogó con un diagnóstico de una rinosinusitis crónica con poliposis nasal más una hipersensibilidad a AINES, por lo cual vamos a dar inicio a la revisión del día de hoy en el tema correspondiente a la enfermedad respiratoria exacerbada por los AINES. Como manera de introducción, bueno, esta la vamos a definir de ahora en adelante como EREA, ¿verdad? Como manera de introducción, esta enfermedad se caracteriza principalmente por un asma. Esta asma es de moderada a grave y estos pacientes van a presentar mayor prevalencia de pólipos con rinosinusitis crónica y es un trastorno muy heterogéneo que va a tener muchas manifestaciones clínicas. También se caracteriza porque va a haber una producción disfuncional de cistenil-leucotrienos y una disregulación del ácido araquidónico, con aumento en la inflamación eosinofílica, y esto pues también va a estar mediado por ciertos mecanismos genéticos. En cuanto a los AINES, son los medicamentos que son más recetados en todo el mundo y son considerados una de las causas más comunes de reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, y esto tiene mucho que ver sobre todo porque pues son los que más consumen la mayoría de la población. Estos producen reacciones por estimulación del sistema inmune innato, ya sea mediado por IgE o mediado por linfocitos T, o también por una desregulación en las vías bioquímicas en el metabolismo de las prostaglandinas. En cuanto a la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad a los AINES, estos definidos por la Academia Europea de Inmunología Clínica y por la ENDA, que es la Red Europea de Alergia a Medicamentos, se pueden clasificar en reacciones farmacológicas que van a ser mediadas por los inhibidores de la ciclooxigenasa o la COX-1, que van a incluir enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina por los AINES, enfermedad cutánea exacerbada por AINES y la urticaria y angioedema que va a ser inducida por AINES. Y en cuanto a el otro mecanismo, que van a ser respuestas de tipo selectivo, que pueden ser mediadas por mecanismos inmunológicos, encontramos a la urticaria y el angioedema, o también puede ocurrir anafilaxia producida por un solo AINE, o reacciones de hipersensibilidad retardada que va a ser producida también por AINES. Y otra característica importante es que estos van a presentar una reactividad cruzada entre varios inhibidores de la COX-1. En cuanto a la definición, la EREA es un trastorno inflamatorio que aparte de es también crónico, y la otra característica que tiene es que es de tipo eosinofílico. Se va a presentar en el tracto respiratorio tanto superior como en el inferior, en los pacientes que tienen asma o que tienen rinosinusitis, y estos síntomas se van a ver agravados o exacerbados a la ingestión de los AINES. Esto tiene mucho que ver con los efectos que se producen a nivel del tracto respiratorio por los inhibidores de la ciclooxigenasa 1. Y estos pacientes también van a presentar la triada de Santer, que se caracteriza por el asma, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal y la hipersensibilidad a los AINES. En cuanto a la prevalencia, se habla de que en los pacientes que tienen asma pueden llegar a presentarse de un 5 a un 15%, los pacientes que tienen poliposis nasal de un 8 a un 16%, y los pacientes que tienen pólipos y que tienen asma hasta en un 30%. Es más común en las mujeres y también es menos común en los pacientes que son asiáticos y que son afroamericanos. La edad típica de la presentación de esta enfermedad es aproximadamente a los 30 a 40 años o al final de la niñez. Esta prevalencia también va a aumentar dependiendo de la gravedad de los síntomas que tengan los pacientes con afección de las vías respiratorias. Se alcanza hasta un 20% en pacientes que tienen asma grave y puede llegar hasta un 24% en pacientes que son ingresados a la unidad de cuidados intensivos por asma grave.
Otros factores de riesgo, bueno, los pacientes que presentan asma, pacientes que tienen rinocinositis crónica con poliposis nasal o que tienen algún otro antecedente de familiares que ya previamente hayan presentado EREA. Y también algunos otros estudios recientes hablan sobre la alta prevalencia de atopia que pueden llegar a presentar ellos. Se han descrito muchos mecanismos genéticos involucrados como en la fisiopatología o en la desregulación de estos pacientes. Se han descrito ciertos genes receptores acoplados a proteína G que básicamente se han estudiado sobre todo en poblaciones coreanas y algunos otros estudios polacos y también genes de receptores de prostanoides, en los cuales se ha visto como un aumento en esa producción de cistenileucotrienos. Sin embargo, no han sido como muy esclarecidos los mecanismos por lo cual estos pacientes pueden llegar a tener como una predisposición a una sobreproducción aumentada. Algunos de los tipos, bueno, algunos mecanismos en cuanto a desregulación de genes, el más estudiado ha sido el HLA, DPB0301, en el cual han encontrado que ciertas mutaciones de este o ciertos dismorfismos en los alelos pueden llegar a ocasionar que los pacientes tengan una disminución de la capacidad funcional y que tengan más cierta predisposición a que se desarrolle la EREA. En cuanto a la fisiopatología, les voy a apuntar acá. Bueno, la fisiopatología, la verdad, no se conoce muy claramente cuál es la vía como exacta por la cual se produce esta desregulación. Sin embargo, se habla que todo tiene que ver con el metabolismo del ácido araquidónico. Ya sabemos que pues básicamente se deriva de los fosfolípidos de membrana y se va a caracterizar o el metabolismo de este va a finalizar en dos vías, la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. En cuanto a la vía de la lipoxigenasa, a través de la 5-lipoxigenasa, su mecanismo o su producción final va a ser la producción de ciertos leucotrienos. Y en cuanto a la vía de la ciclooxigenasa, a través de la COX-1 y de la COX-2, se van a producir ciertas prostaglandinas que son de tipo antiinflamatorio y que son mecanismos fisiológicos que van a ayudar a frenar la producción de estos cistenileucotrienos. Sin embargo, cuando los pacientes ingieren ciertos fármacos que son inhibidores, sobre todo de la COX-1, se va a producir un bloqueo como tal de esta vía, de esta producción de estas prostaglandinas y se va a hacer una desviación hacia la vía de la lipoxigenasa, dando como resultado final un aumento en los leucotrienos C4, D4, E4 y un aumento en los cistenileucotrienos, ¿verdad? Y esto va a favorecer un aumento de mecanismos pues proinflamatorios que a la larga van a actuar en las vías respiratorias, aumentando la producción de moco, edema y ciertos broncoconstricción. Este esquema básicamente describe lo mismo, como la COX-1 se encuentra bloqueada por los AINES y va a haber una disminución en la producción de esta prostaglandina. Se puede llegar a activar la vía de la COX-2, pero sin embargo la prostaglandina que se produce no va a ser suficiente como para intentar regular o compensar esta producción de ácido araquidónico, por lo tanto toda la vía se va a desviar hacia la producción de estos leucotrienos. También se describen que hay otro tipo de respuestas, sobre todo de tipo TH2, en las cuales intervienen ciertos factores infecciones virales o factores ambientales que van a actuar sobre el epitelio con la posterior producción de interleucina 33, interleucina 25 y la linfoproyetina estromal tímica, que esta a su vez va a actuar sobre las células linfoides innatas de tipo 2 y va a hacer una producción de interleucina 5 y una interleucina 13 que van a activar a esos eosinófilos, ¿verdad? Al hacer la activación de esos eosinófilos se va a producir un aumento de prostaglandinas que va a mediar la activación de sobre todo las células de tipo TH2. Ese epitelio también puede llegar a producir la interleucina 33 y la linfoproyetina estromal tímica,
que van a actuar sobre los mastocitos. Estos van a liberar triptasa, histamina, y pues son los que van a desencadenar la respuesta que ya conocemos, ¿verdad? El broncoespasmo, la congestión nasal, el edema y el eritema. Y a su vez, por el mecanismo del bloqueo de la COX, se van a producir también ciertos leucotrienos que van a hacer que se aumenten los receptores de esos cistenil-leucotrienos en las células linfoides innatas, y también van a aumentar esa degranulación de ese mastocito, que van a fomentar aún más esa producción de esos síntomas. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, estos pacientes van a presentar poliposis nasal. Esta tiene un aumento de prevalencia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen asma y que tienen exacerbaciones frecuentes y exacerbaciones agudas. También pueden llegar a presentar hiposmia y anosmia, y esto se presenta en más del 90% de estos pacientes. La hiposmia en estos pacientes que tienen asma, pues es un buen indicador de que tienen pólipos nasales. Por eso siempre pues debemos preguntar sobre la presencia del sentido del olfato, ya que va a ser una herramienta útil para diagnosticar la EREA. En cuanto también a estas manifestaciones, estos pacientes que tienen pólipos nasales tienen un riesgo más grave de presentar exacerbaciones paranasales, tienen enfermedades de tipo recalcitrante. Se habla que hasta 5 años después de haberse hecho un procedimiento quirúrgico, los pacientes permanecen sin pólipos en menos del 10% de los que tienen EREA, en 40% de los pacientes que tienen asma pero que no tienen sensibilidad a los AINES, y el 60% de pacientes sin asma. Y estos pacientes también tienen altas tasas de recurrencia de pólipos, incluso hasta 6 meses después de haberse hecho el procedimiento quirúrgico. En cuanto a los hallazgos de rinoscopía o de endoscopía, van a presentar edema u obstrucción, y también van a presentar pólipos nasales o secreción mucopurulenta. La característica que van a tener es que esta principalmente va a ser en el meato medio, y generalmente, bueno, se presentan los pacientes que tienen EREA y van a ayudar al diagnóstico de la rinosinusitis crónica. El estándar de oro por imágenes es el TAC de senos paranasales, y los pacientes que tienen EREA pues van a presentar una opacificación que va a ser incluso mayor que los pacientes que tienen rinosinusitis crónica, pero que no tienen como tal la EREA. En cuanto al asma, en los pacientes que tienen EREA puede variar de un 7%, sobre todo los que tienen asma de leve a moderada, y se duplica hasta en un 14% en aquellos pacientes que tienen asma grave. Tienen otra característica importante, y es que van a presentar un fenotipo más grave, con mayores exacerbaciones y mayores hospitalizaciones, con un peor control y un mayor uso de medicamentos para el control del asma. También estos pacientes van a desarrollar asma en la edad adulta. Se habla que la presentan a los 30, 40 años, y tienen un fenotipo eosinofílico subyacente. Tienen biomarcadores inflamatorios de tipo T2 elevados, con eosinófilos en más de 300 células por mililitro, y un feno de más de 25 partículas por millón. En cuanto a las características clínicas, bueno, pues van a presentar rinitis, que es caracterizada por la rinorrea acuosa, congestión, estornudos, dolor facial. Pueden llegar a presentar 2 años después asma, y 4 años después desarrollan intolerancia a los AINES. Los pólipos nasales se pueden diagnosticar generalmente junto con el diagnóstico de la intolerancia a los AINES, aunque muchos artículos también describen que no hay como un momento exacto en el cual se produce esa intolerancia a los AINES, porque pues puede ocurrir en cualquier momento. En estos dos estudios, en el estudio de la parte superior izquierda, que fue el estudio en Fumosa, describieron los fenotipos clínicos del asma en pacientes graves. Los pacientes tenían un antecedente de hipersensibilidad a la aspirina, y esto surgió como un factor de riesgo para presentar un tipo de asma grave. Y en el estudio de abajo, que es el estudio Gadoslen, los pacientes con síntomas respiratorios después de la ingesta de algunos AINES fueron hospitalizados incluso con mayor frecuencia por asma, y tenían síntomas de asma en los últimos 12 meses, y tomaban incluso aún más medicamentos para el asma.
En ese otro estudio de fenotipos determinados por análisis de conglomerados en pacientes que tienen asma grave, también vieron que el riesgo de asma no controlada se duplicaba en pacientes que tenían EREA y el asma grave y los ataques de asma llegaban a aumentar hasta un 60% y también aumentaba hasta un 80% las visitas a la sala de urgencias y hasta un 40% en las hospitalizaciones. Y también observaron que en los pacientes que tienen atopia, que son sensibles a la aspirina, tenían una calidad de vida que era mucho más deteriorada y que tenían aún más exacerbaciones frecuentes de la misma. Bueno, en cuanto a la EREA en niños, esta se ha diagnosticado hipersensibilidad sobre todo a los AINES hasta en un 5% en aquellos pacientes que tienen asma, y además de presentar los síntomas respiratorios, ellos pueden llegar a presentar síntomas extrapulmonares como urticaria, angioedema, pueden presentar dolor abdominal tras la ingesta de los AINES. Por lo general, primero se desarrolla el asma y luego van a presentar la rinosinositis crónica, ya sea con o sin pólipos nasales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las más frecuentes son las de tipo respiratorio, hasta en un 40 a un 80%, y van a presentar secreción nasal o goteo postnasal, pueden presentar hiposmia, anosmia, disnea, tos, sibilancias y pues posteriormente el broncoespasmo. Y en cuanto a las manifestaciones no respiratorias, estas se van a presentar de un 8 a un 20%, y a nivel cutáneo pueden presentar edema, prurito, pueden llegar a presentar urticaria y angioedema. Gastrointestinal pueden presentar vómitos, náuseas, diarrea y otros síntomas como conjuntivitis, cefalea, hipotensión. El inicio y la gravedad de estos síntomas también depende mucho de la dosis a la cual se ingieran este tipo de medicamentos. Se habla de una dosis umbral de 10 a 300 miligramos. Sin embargo, muchos pacientes pueden llegar a presentar síntomas incluso con dosis de 60 miligramos. Se habla también que estos pacientes tienen una característica que presentan de sensibilidad al alcohol. La verdad, se desconoce como tal el mecanismo subyacente o fisiopatológico, no está claro, pero se sospecha que ciertos mediadores como los cistenilleucotrienos y algunos mastocitos desempeñan un papel muy importante en el tipo de reacciones que se producen. Y eso también se apoya a la sensibilidad al alcohol como que va a ser un medio de tipo inflamatorio subyacente en la EREA. En estos pacientes también es importante realizar desensibilizaciones al ácido acetilsalicílico, ya que va a mejorar los síntomas respiratorios que van a ser producidos por el alcohol. Y en este estudio que se realizó, se publicó en el Journal de Alergia e Inmunología Clínica, fue un estudio que se realizó de tipo retrospectivo, en el cual compararon las reacciones que eran inducidas por el alcohol en pacientes que tenían rinosinositis crónica con poliposis nasal y que aparte tenían EREA por AINES, y realizaron desensibilizaciones con dupilumab o con aspirina. Tuvieron un grupo control en el cual utilizaron corticosteroides. En cuanto al tipo de alcohol que ellos utilizaron, fue vino tinto en un 68%, cerveza 59%, vino espumoso blanco en un 58% y licor en un 38%. Encontraron que lo que fue la obstrucción y los estornudos mejoró de forma significativa en el grupo de pacientes que había utilizado dupilumab después del consumo de alcohol, y que la obstrucción nasal se redujo en los pacientes que habían utilizado aspirina. Y los pacientes que utilizaron corticosteroides pues no mejoraron casi que prácticamente ninguno de los síntomas. Y como conclusiones vieron que la terapia con dupilumab tenía efectos aún más positivos sobre las reacciones que eran inducidas por el alcohol en pacientes que tenían EREA. En cuanto al diagnóstico y la probabilidad de presentar EREA a estos pacientes, hay que ver sobre todo el tipo de historial que presentan. Aquellos pacientes que tengan asma o que tengan opacificación de los senos paranasales en la tomografía, o que presenten síntomas respiratorios en los primeros 90 minutos después de haber ingerido algún AINE en una ocasión, o que presenten igual esos síntomas respiratorios después de 90 minutos, pero después de la ingesta de 2 o más AINES en 2 ocasiones diferentes, o que tengan síntomas respiratorios leves, pero que utilicen también el uso de nebulizaciones o síntomas respiratorios graves que requieran como tal una hospitalización, ya sea por asmosinusitis, después de la exposición a estos AINES.
También sospecharla en pacientes que presentan crisis de asma posterior a la ingesta de alcohol o que tengan anosmia asociada a poliposis o que tengan alguna recurrencia de esos pólipos, aún a pesar de haber sido resecado quirúrgicamente. Algunos otros pacientes tienen muy bajas probabilidades de presentarlo, como son pacientes que tengan asma, pero que tengan una tomografía de senos paranasales normales, o pacientes que tengan pólipos o que tengan pansinusitis, pero que no presenten asma. El gol estándar para realizar el diagnóstico en estos casos es el desafío con ácido acetil salicílico. No existen como tal unas pruebas in vitro que estén validadas, y la tolerancia a la aspirina en dosis baja tampoco va a excluir el diagnóstico, ya que se ha visto que hasta en un 15% de los pacientes que que son asmáticos se dieron cuenta que tenían cierta hipersensibilidad a la aspirina hasta después de haber sido como retados. En cuanto a las indicaciones de las pruebas de reto para la aspirina, tenemos 3 tipos de reto: el reto oral, inhalado y el reto intranasal. En cuanto al reto oral, este se va a realizar para ver la confirmación o la exclusión de esa hipersensibilidad a los AINES, también para verificar ciertos resultados que son negativos, ¿sí?, en pacientes que ya se han realizado retos de tipo nasal, o para evaluar también las dosis de provocación a las cuales se va a hacer la desensibilización oral, y también para procesos de investigación. Las indicaciones para realizar un reto inhalado es para diagnóstico de hipersensibilidad a los AINES o también por motivos de investigación. Y en cuanto al reto intranasal, para diagnóstico de hipersensibilidad a AINES, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alguna contraindicación para realizar un reto oral, o para diagnosticar EREA en pacientes que tienen hipersensibilidad a AINES, sobre todo en vías respiratorias superiores, y para motivos de investigación. En cuanto a las contraindicaciones, en la prueba de reto oral o por inhalación, aquellos pacientes que hayan presentado cierta anafilaxia, sobre todo a AINES, sin embargo, pues esta es considerada como una de las contraindicaciones de tipo relativo. Pacientes que tienen asma no controlada o que tienen un BEF1 menor del 70% del valor predicho, pacientes que tengan insuficiencia renal o que tengan algún trastorno de la coagulación o una hemorragia gastrointestinal, o mujeres que estén embarazadas. En cuanto al reto nasal, las contraindicaciones serían aquellos pacientes que tuvieran una poliposis nasal muy importante o que tuvieran alguna alteración de la cavidad nasal que vaya a interferir a la realización del desafío, o que tuviesen una infección respiratoria superior a 4 semanas anteriores a la prueba. Bueno, en cuanto al reto oral, este es el método Stevenson. Básicamente lo tomé de la revista de Alergia de México, en el cual describen que se inicia con dosis bajas, dosis de 30 miligramos de aspirina, y esto se va a ir incrementando cada 2 a 3 horas de realizado durante 72 horas hasta completar 1000 miligramos. Sin embargo, hay muchos otros protocolos en los cuales pues ya han avanzado un poquito más en esto. Otros describen más que se administran, hay otros que describen de 4 dosis, con incremento cada 90 minutos hasta llegar a dosis de 325 miligramos. Lo más importante antes de administrar como una dosis incremental o progresar hacia un siguiente paso, siempre va a ser evaluar la función pulmonar de los pacientes. Se debe presentar un adecuado control del asma, que tengan unos valores de BEF1 mínimo de 1.5 litros o mayores del 70% del predicho para la realización de la prueba. Y también debemos suspender todos los antihistamínicos y modificadores de los leucotrienos hasta 7 días antes de la realización de la prueba. La prueba va a ser positiva si tenemos un BEF1 mayor del 15% con respecto al basal, o que el paciente presentara síntomas como congestión, rinorrea, sibilancias o prurito nasal o ocular. En cuanto al reto nasal, este se realiza con ketorolaco. Es otra opción también diagnóstica, sobre todo si hay contraindicaciones para realizar un reto de tipo oral o inhalado, y es más rápido. Sin embargo, pues no se puede realizar en pacientes que tengan algún tipo de obstrucción grave o que tengan una poliposis significativa, y se considera como el método más seguro. Sin embargo, pues los pacientes sí pueden llegar a presentar ciertos síntomas o reacciones sistémicas como broncoespasmo. En cuanto al tratamiento,
tenemos tratamiento farmacológico, no farmacológico, cirugía, desensibilización a la aspirina y monoclonales. Hablando un poquito del tratamiento no farmacológico, lo principal que debemos hacer es decirle a los pacientes que deben evitar cualquier tipo de inhibidores de la COX-1. También deben evitar el alcohol porque, como ya vimos, algunos pacientes pueden tener sensibilidad al mismo, y tener una dieta rica en omega 3 y que sea baja en salicilatos. Encontré un estudio que se realizó para el tratamiento de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, y ellos utilizaron una dieta baja en salicilatos. Fue un estudio retrospectivo y se realizó en 10 pacientes. Utilizaron diferentes frutas, verduras, hierbas, especias, almendras y varios aceites que eran fuentes dietéticas pues ricas en salicilato, y lo que hicieron fue eliminarla de la dieta durante 6 semanas. Encontraron que los síntomas, tanto subjetivos como los síntomas, o bueno, los hallazgos endoscópicos por el diagnóstico médico, habían disminuido mientras seguían las dietas bajas en salicilato, y esto básicamente corresponde a que las dietas altas en salicilatos van a producir ciertos lípidos que van a ser proinflamatorios y que se forman a partir de ácidos grasos omega 6, y estos tienen que ver mucho con los mecanismos inflamatorios que van a estar mediados en la EREA, con aumento en la producción de prostaglandinas, tromboxanos y ciertos pues leucotrienos. En cuanto a la clasificación de los AINES, basados en el porcentaje de inhibición de las enzimas tanto COX-1 como COX-2, tenemos los inhibidores COX-1 que son altamente selectivos dentro de los que somos de los que más utilizamos, ¿verdad? El ketorolaco, ketoprofeno, indometacina, el ácido acetil salicílico, naproxeno, el piroxicam, diclofenaco, etodolaco, ibuprofeno y el ácido mefenámico. También tenemos inhibidores de la COX-1, sin embargo, estos hacen como una inhibición de tipo parcial a dosis altas y no hacen una inhibición de la COX-2 como el acetaminofén y el salsarato. Sin embargo, las dosis seguras para pacientes que tienen EREA son menos de 500 miligramos, y más de 1000 miligramos ya pueden llegar a ocasionar ciertos síntomas. Los inhibidores de la COX-2 preferenciales, sin embargo, hacen también una inhibición de la COX-1 si se utilizan a dosis altas, como la nimesulida y el meloxicam, y los inhibidores selectivos de la COX-2, como el celecoxib, lumiracoxib, etorocoxib, rofecoxib y el vadecoxib. Bueno, en cuanto al manejo del asma, la mayoría de estos pacientes van a responder a un enfoque estándar, pues basados en las guías de la GINA, en el cual describen pues la terapia combinada con esteroides inhalados, ¿verdad? Y los beta-2 agonistas de acción prolongada para el control del asma. Sin embargo, pues muchos pacientes van a presentar algunos síntomas más exacerbados, ¿verdad? Y no van a responder como tal a estas medidas, y van a responder o van a necesitar otros ciertos tipos de medicamentos quizás más específicos o controladores. También se habla de que la sobreexpresión de la vía de la 5-lipoxigenasa y la desregulación del ácido araquidónico van a llevar a la producción de los cistenilleucotrienos. Por lo tanto, pues también es importante utilizar fármacos modificadores de los leucotrienos en pacientes que tienen EREA. En estos dos estudios fueron prospectivos y fueron controlados con placebo, en el cual utilizaron montelukast y sileutón. Ambos demostraron eficacia en los pacientes que tenían EREA, según medido pues por la mejoría de la función respiratoria, la disminución en el uso de medicamentos de rescate y también en aumento en las medidas de la calidad de vida. Sin embargo, vieron que el sileutón era como mejor, tenía una eficacia superior en la EREA y bloqueaba la producción de la 5-lipoxigenasa. También se han descrito biológicos que parecen ser agentes que son prometedores en el tratamiento de la EREA, sobre todo en pacientes que tienen asma de difícil control. En este otro estudio de 21 pacientes que tenían antecedentes a reacciones bronquiales posterior a la ingesta de AINES, la terapia con omalizumab se observó una disminución en esas exacerbaciones y mejoraron los síntomas respiratorios con disminución de los niveles urinarios de los leucotrienos y pues las prostaglandinas. Otros biológicos también dirigidos a la inflamación eosinofílica, como el mepolizumab, reslizumab y el benralizumab, también pueden ser beneficiosos.
Y el mepolizumab se demostró que también es eficaz en aquellos pacientes que tienen asma comórbida y que adicional tienen poliposis nasal. Bueno, en cuanto a puntos claves importantes en el asma, el paciente del asma en los pacientes con EREA básicamente debe ser individualizado y se debe pautar principalmente cuando inician con los síntomas. La terapia con corticosteroides inhalados y aparte con agonistas beta-2 de acción prolongada es eficaz para el tratamiento inicial, pero algunos pacientes pueden presentar síntomas más graves y llegar a requerir corticosteroides de tipo oral. La adición de un antileucotrienos pues, es eficaz para mejorar los síntomas de asma. El sileutón es más específico en comparación con el montelukast y la terapia con omalizumab, que es un antiinmunoglobulina E, es eficaz para mejorar el asma en pacientes que tienen EREA con asma grave. En cuanto al manejo de la rinosinusitis crónica, tenemos dos, el farmacológico y el quirúrgico. Podemos llegar a utilizar esteroides tópicos a dosis ajustadas dependiendo de la gravedad que presentan los síntomas de los pacientes. Se pueden utilizar ciclos cortos de esteroides de 2 a 3 semanas en síntomas graves y se puede utilizar también la solución salina. El manejo quirúrgico se reserva sobre todo para aquellos pacientes que no han respondido a un tratamiento convencional a pesar de ya utilizar dosis de esteroides intranasales y orales. En estos dos estudios de biológicos en poliposis, en cuanto al mepolizumab, se realizó un estudio de tipo observacional, retrospectivo y multicéntrico. El objetivo de ellos fue identificar el grado de respuesta al tratamiento y ver a los pacientes que respondían y los que no respondían, pacientes que tuvieran rinosinusitis crónica con poliposis nasal, que eran tratados con mepolizumab. Hicieron el seguimiento durante 12 meses y ellos incluyeron 43 pacientes. Vieron que los resultados de la rinosinusitis crónica mejoró en aquellos pacientes que habían utilizado mepolizumab en pacientes que tenían asma grave. Y en este otro estudio evaluaron también el efecto del dupilumab. Utilizaron dosis de 300 miligramos cada 2 semanas por 24 semanas e hicieron lo mismo con el placebo. Compararon los dos grupos de pacientes y vieron que el dupilumab redujo el número de pacientes que habían sido sometidos a cirugías sinusales, mejorando los síntomas pues, de esa sinusitis crónica y mejorando el síntoma de los pólipos, la congestión nasal y también la identificación de los olores. En cuanto al omalizumab, realizaron también otro estudio en el cual vieron la eficacia y la seguridad de este medicamento en pacientes que tenían rinosinusitis crónica. Ellos incluyeron a 17 pacientes con rinosinusitis crónica y utilizaron omalizumab durante 9 meses. El criterio o una de las características que tenían que tener estos pacientes eran que todos tenían que tener al menos alguna cirugía de pólipos en los 2 años previos. Todos los parámetros nasosinusales mejoraron con el uso del omalizumab en los grupos tanto que tenían pólipos como los que no tenían, con y sin asma, perdón. Y como conclusión llevaron a que el omalizumab es un tratamiento eficaz en los pacientes que tienen rinosinusitis crónica, sobre todo de tipo recalcitrante, tanto con asma o sin asma. Bueno, en cuanto a las indicaciones para los biológicos, el dupilumab fue el primer biológico que fue aprobado para la rinosinusitis crónica, el omalizumab el segundo y el mepolizumab el tercero. Básicamente estos están indicados cuando hay un fallo a la terapia, sobre todo después de haber hecho procedimientos quirúrgicos y haber utilizado esteroides intranasales. El dupilumab a dosis de 300 miligramos cada 2 semanas, el omalizumab, la dosis se basa sobre todo en los niveles de inmunoglobulina E, y el mepolizumab a dosis de 100 miligramos subcutáneo cada 4 semanas. En cuanto a la desensibilización con la aspirina, esta va a producir una inducción temporal de la tolerancia a ese fármaco y va a llegar a iniciar tratamientos diarios con aspirina a dosis diarias, mejorando la calidad de vida de los pacientes, retrasando también el crecimiento de esos pólipos nasales, reduciendo la necesidad de cirugías nasales adicionales y mejorando el control de los síntomas respiratorios. Sin embargo, y también teniendo en cuenta de que es más económico que el uso de los fármacos que son biológicos. En cuanto a las indicaciones para realizar una desensibilización,
aquellos pacientes que tengan la necesidad de uso de aspirina, sobre todo en enfermedades cardiovasculares, o aquellos pacientes que tengan necesidad del uso de fármacos antiinflamatorios en enfermedades reumatológicas, o que tengan una rinosinusitis crónica que sea refractario ya a un tratamiento con esteroides tópicos o esteroides orales. Las indicaciones, pues aquellos pacientes que presenten esos síntomas nasosinusales o que tengan asma después de haber tenido un tratamiento médico convencional. En cuanto a las contraindicaciones, pacientes que tengan asma no controlada, que tengan una poliposis nasal significativa, que estén mujeres embarazadas, esofagitis eosinofílicas, historias de úlcera gástrica o algún trastorno de la coagulación y alguna otra indicación relativa, como ya lo había mencionado antes, una historia de anafilaxia a la aspirina o algún otro AINE. En cuanto a la inmunoterapia, sobre todo con aeroalérgenos, esta, la verdad, no se recomienda como un tratamiento que sea estándar para la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, ni se ha investigado como tal en el tratamiento específico. Muchos de los pacientes que tienen EREA pueden llegar a presentar rinitis alérgica, pero algo como concomitante. Se realizó también otro estudio en pacientes en donde el 45% tenían rinitis alérgica concomitante y estaban en terapia con inmunoterapia aeroalérgenos. De los pacientes que tenían inmunoterapia, el 62% no la llegó a encontrar efectiva y esto se consideró como un fracaso al tratamiento mucho más alto de lo que comúnmente se esperaba para pacientes que tenían rinitis alérgica. Esto se debe a que pues ellos tienen inflamación importante en los senos paranasales y tienen también poliposis nasal adicional y el efecto de la inmunoterapia pues puede no ser suficiente para lograr una mejoría en los síntomas de los senos paranasales. Y ya como conclusiones, los pacientes que presentan EREA tienen una mala calidad de vida, sobre todo por los pólipos nasales y por el asma de difícil control. Junto a esto, se han hecho muchos avances en la comprensión de la fisiopatología del síndrome. Aún así, esta va a afectar a 1 de cada 10 pacientes que tienen asma y que tienen rinosinusitis y sigue siendo un desafío diagnóstico para el manejo. Desde la perspectiva del alergólogo, esta va a ser un tipo de hipersensibilidad a los AINES. Desde la perspectiva del neumólogo, el asma es de difícil control. Y desde la perspectiva del otorrinolaringólogo, pues es una poliposis nasal que va a ser recurrente y va a ser difícil de tratar. Y los mecanismos fisiopatológicos aún siguen sin explicarse por completo. Es todo un reto para los profesionales en salud el manejo y la fenotipicación de este tipo de pacientes. Sin embargo, pues también los biológicos prometen mejorar la calidad de vida de los mismos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.